recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Vamos a orar y a pedir la bendición del Señor. Padre, nos acercamos otra vez a tu palabra y lo hacemos con temor, pidiendo de tu presencia, de tu bendición, de tu guía. Quiero pedirte por los corazones de mis hermanos que están presentes y si alguien nos escucha por internet, también pido que tu gracia llegue y nos hable. A mí particularmente dame la calma y el entendimiento para decir lo que el texto dice y así puedas tú, en tu gracia, bendecirnos con estos preceptos de tu palabra. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a concluir pues esta carta. Yo titulé prácticamente a mi entendimiento. Esta es una carta que nos habla de pues una historia de gracia y de perdón. Yo veo gracia en toda la epístola. Desde el saludo, desde la petición, desde la despedida y todo lo que está involucrado en cuanto a los conceptos de la carta, veo la gracia del Señor. Veo una relación madura entre dos personas que están en el centro de toda la carta. Y tal vez si alguno de ustedes no ha estado en los dos sermones pasados, solo quiero decir los encabezados que usé en los otros sermones para poder concluir de una manera más concreta y correcta este último sermón. Vivimos en una sociedad que conoce poco acerca del perdón. Vivimos en una sociedad a la que le importa poco el perdón. Hay una actitud negativa hacia el perdón. Hay libros que han salido y se han publicado. Quiero leer el título de uno que mencioné. No tienes que perdonar, así se llama el título. De manera que esta carta, aunque no aparece por ninguna parte de la carta, la palabra perdón tiene implicaciones, o sea, está en el centro de la carta el tema del perdón. Y aunque es una carta personal de un apóstol a un amigo, tiene un enfoque universal. Es una carta que tiene principios para todos los que hemos creído en el Evangelio y pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una carta que tiene una aplicación que se exige de la gracia del Evangelio a una relación interpersonal basada en el amor. Hay un hombre que ha sido ofendido y hay un ofensor. Y está ahí esa tensión y hay de por medio alguien que conoce a ambos. Y no puede cerrar sus ojos ante tal situación. Y hace en esta carta una persuasión hacia uno de ellos a través de argumentos y peticiones para que aquel que ha sido ofendido y tiene la posibilidad de perdonar, lo haga, para que muestre la gracia del Evangelio. Nosotros nos parecemos a Dios cuando perdonamos, porque eso es lo que Dios hace con nosotros, perdonarnos. Dios es un Dios fuerte, celoso, que perdona la iniquidad y que hace misericordia con el pecador. Y cuando nosotros vamos comprendiendo eso, de hecho hay parábolas donde el Señor muestra a uno que se le ha perdonado bastante y no quiere perdonar, a otro que se le ha perdonado un poco o que le debe poco. Y nosotros conocemos
el tema del perdón está a través de todas las escrituras. De todas las escrituras. Y aquí en esta carta, pues, personal, que tiene un enfoque universal, hay tres personas que están en la trama de esta carta. Filemón, Pablo y Onésimo. Filemón, un cristiano del primer siglo, acaudalado, un hombre muy rico, que tenía esclavos y que recibía en su casa una iglesia local, tal vez en Colosas, parece ser. Pablo, un apóstol de Cristo a los no judíos, que le había hablado del evangelio a Filemón y a Onésimo, a ambos. A uno lo engendró en las prisiones y al otro no. Pero ambos colaboraron con él en el servicio de la extensión del evangelio. Tenemos dos recursos en la carta que no hemos mencionado, solo lo voy a mencionar de pasadita. En los primeros versículos se habla de la oración y al final también. Pablo oraba por Filemón para que la gracia que se estaba mostrando en él al cuidar y consolar a otros hermanos, entiéndase la iglesia que se reunía en su casa, Pablo continuaba orando para que ese fruto de madurez pudiera continuar en la vida de Filemón y que no se detuviera. Pero ahora Filemón tenía una prueba, tenía que mostrarlo con otro que lo había ofendido. Ya lo estaba mostrando con la iglesia y lo había manifestado y se escuchaba, pero ahora Filemón tiene una prueba de su fe. Le van a enviar de regreso a alguien que le ha ofendido y que tal vez le ha afectado tomando de él algunas cosas. Y entonces en toda la carta tenemos tres peticiones que las recordaremos. Pero la que está en el centro de toda la carta es la siguiente. Pablo le está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo, un esclavo que había escapado de la casa de él. En general esa es la petición principal. Y luego le hace otras peticiones secundarias. Y ahí está el tema de la carta. ¿Sí? Recibe a Onésimo como si me recibieras a mí. Y lo está persuadiendo para que todas las razones que le va a dar Pablo a Filemón son conocidas, hermanos. Cuando es una carta así personal, bueno, son conocidas por los que estudian las escrituras como una reflexión teológica. O sea, ¿qué lugar tiene esta carta en la historia de la salvación? Por algo está aquí, en las escrituras. ¿Cómo podemos reflexionar en Dios en esta carta? ¿Hay un principio teológico profundo, serio, que esté de por medio? ¿Ustedes lo han detectado en la carta? Si algo te lo debe, cárgalo a mi cuenta. Ahí está la reflexión teológica. O sea, Cristo hizo eso por nosotros, ¿verdad? Todo lo que te deben estos ofensores, cárgalo a mi cuenta. Y ahí está el principio en el cual Pablo se está apoyando para que exista esta reconciliación, esta ayuda, este parecernos a Dios. Pero yo quiero iniciar el sermón con la nota de cuidado que mencioné hace 2 domingos. Debemos sostener como verdad indiscutible que Pablo no responde de manera imprudente o ligera, como muchos lo hacen, por un hombre de quien sabe poco, ni exalta su fe antes de haberla evidenciado en forma segura, y por consiguiente, en la persona de Onésimo se exhibe un ejemplo memorable de arrepentimiento. ¿Sí? O sea, Pablo no está encomendando hacia Filemón a un creyente cualquiera que no ha mostrado un entendimiento sobre el pecado en la vida. Onésimo ha manifestado un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros tenemos relación con otros creyentes y hemos ofendido a otros, muchas veces el perdón es muy mal entendido. Porque la persona que ofende, para que
se le otorgue el perdón y para que la relación quede restablecida, tiene que haber arrepentimiento. Eso pasa en la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Lo recuerdan? O sea, y he hecho mal, recuerdo lo que hice, iré a mi padre y si él no me quiere recibir como un hijo y me quiere enviar nuevamente a los establos y el asunto es que estoy arrepentido por lo que hice. Y luego ahí sí se expresa la generosidad de la recepción. No sé si me estoy explicando. Porque cuando no tenemos un entendimiento de nuestras ofensas, no se puede dar la restitución. Esa es la nota de cuidado que yo quería mencionar. Sí, a veces nuestras relaciones entre algunos de nosotros quedan truncadas como hijos de Dios porque el que ofendió, o si yo ofendí, en realidad no me he arrepentido y no he mostrado el arrepentimiento que indican las escrituras y la relación queda quebrada un poco. Pensemos en un hijo que nos ha ofendido, pues estoy generalizando. Y bueno, voy a poner un ejemplo, no es hipotético, yo lo viví con una persona que me rentó recién que me casé. Sus hijos, él era un hombre muy próspero, le chocaban sus carros del año seguido. Y era un carro tras otro. Y los pagaba el seguro y todo eso. Y el papá pues recibía a los hijos otra vez. De hecho, a mí me explicó una vez, no, yo le compro a mis hijos carros grandes, camionetotas. Si les compro uno chiquito, se matan. Y entonces, pero los hijos, papá, perdóname, pero ¿no tienes otro carro? Estoy tratando de ejemplificar. Y por supuesto que el corazón del padre no está en una comunión plena. Porque no existe el arrepentimiento, no hay un entendimiento del pecado. Pero no es el caso aquí, Onésimo sí está entendiendo. Porque tiene la disposición y de hecho va con Filemón, lleva la carta del apóstol Pablo. De manera que se tiene que entender eso para estar hablando acerca del perdón. Se tiene que tomar esa nota. Aquí tenemos, y así puede pasar con nosotros en relaciones algo truncadas, se tiene que manifestar el arrepentimiento genuino, toda la disposición, y entonces se puede dar estos principios. En la parábola del hijo gastador, del hijo pródigo, tenemos el ejemplo del perdón. El padre generosamente, el hijo. Y hay también ahí otro aspecto de un mal entendimiento del perdón. ¿Quién es? El otro hijo, ¿lo recuerdan? No, ¿por qué lo vas a perdonar? Ya gastó todo y etcétera. O sea, hay un entendimiento equivocado del perdón. Es malentendido el perdón. Pero nosotros, los que vamos conociendo las escrituras, sabemos cómo opera. Bueno, eso es lo que tenemos de trasfondo en esta carta. El apóstol Pablo, por orden cronológico, entendemos que primero se convierte Filemón, según lo que leemos, ¿verdad? De hecho, Filemón ya había colaborado un tiempo con el apóstol, se va y luego en las prisiones, engendré mis prisiones a Onésimo. Y ahí está. Entonces, aquí encontramos la honestidad y la práctica de un apóstol honorable. Él no se podía, o sea, tal vez si Onésimo le cuenta su testimonio al apóstol Pablo, bueno, yo necesito a Cristo. Y el apóstol le presenta el poder del evangelio y luego ya tal vez Onésimo lo está ayudando porque es lo que se entiende en la carta, que era un colaborador del apóstol y posiblemente, oye, traigo una carga en mi corazón. Yo soy un esclavo, me escapé. Mi amo se llama Filemón. Y el apóstol Pablo, pues a Filemón yo lo traje al evangelio. Entonces, él no podía ignorar, ¿verdad? No, pues te regresas con tu patrón y te vuelves a poner bajo sus cuidados, etcétera, etcétera.
Eso no ocurre normalmente en las iglesias, hermano. Pero este es un ejemplo de lo que debe ocurrir. Debemos arreglar nuestras situaciones. De hecho, cuando yo abordé hace 3 o 4 semanas esto, estoy tratando de atar pequeños cabos que han quedado sueltos y que yo sé que están sueltos con otras personas. Y Dios es testigo. Porque yo no puedo predicar esto y luego hagan ustedes y vivan la vida cristiana y yo no. Y he hecho algunos esfuerzos por que hay unas ciertas relaciones que yo ofendí en una medida o el otro, pero ¿por qué? Porque hay una gloria en esto. Cuando hay una falta de perdón, de hecho, lo que es la base de la sociedad, el matrimonio, se desintegra por falta de perdón. Él o ella no perdonan y sucede un caos. Las iglesias se dividen por falta de perdón. La última división que tuvimos nosotros fue por falta de perdón, una inmadurez. Y son afectados los demás. Cuando debería haber un camino, y hay un camino claro, muy claro en las Escrituras, para resolver las situaciones, la gloria del Evangelio sea exaltada y Cristo sea glorificado. Pero normalmente se debe a la inmadurez y a una falta de comprensión de los creyentes acerca del pecado y del perdón. Bueno, entonces quería hacer esa nota de cuidado de que en las relaciones donde se necesita perdón debe haber arrepentimiento del ofensor. Y cuando lo hay un camino para que suceda. Y luego ya queda de responsable el ofendido, donde estamos tratando aquí el tema. En Filemón se nos muestra el apóstol Pablo usando toda su influencia de vida y ministerio personal para lograr una respuesta cristiana mediante una persuasión a un problema muy serio dentro de una iglesia local. A juicio de Pablo, Filemón debería mostrar misericordia al esclavo que lo ofendió en aras del amor hacia un compañero cristiano. La carta nace de su propio puño, mostrando su deseo profundo por hacer del amor cristiano la primera regla de la acción humana. Voy a repetir la primera oración. El apóstol Pablo está usando toda su influencia de vida, como lo vimos la semana pasada en el tema del liderazgo. ¿A quién le ha ocurrido, verdad, que de repente nosotros necesitamos un favor de alguien, ¿verdad? Y entonces yo le pido a alguien, oye, recomiéndame con aquel. Y toda la influencia de él, voy bajo el nombre de él. En ocasiones funciona, ¿verdad? Me reciben como si fuera aquel. Pero en ocasiones la influencia es muy débil. Ahí queda, ni siquiera nos reciben. Porque la influencia es vaga, muy menor. Un hombre que es exitoso hoy en día, cuenta que el empleo que lo hizo prosperar fue gracias a una recomendación que él no conocía a la persona que lo recomendó, simplemente fue en el nombre, por decir, el ingeniero Enríquez. Él llega, vengo recomendado del ingeniero Enríquez, y toda la influencia del ingeniero Enríquez cayó sobre el peso de la relación, y el hombre se hizo próspero y rico. Nunca conoció al ingeniero Enríquez, pero la influencia de ese hombre sobre el lugar de la empresa que lo catapultó y luego creció, etcétera, que nunca lo conocí. Aquí el apóstol está usando toda su influencia y no está dando un mandamiento sin amor. Él simplemente está presentando argumentos para que Filemón responda a la petición que se le está haciendo. Y ahorita vamos a tener una aplicación al final para llevarnos en la mente. Versículo 19. Veremos las razones de la petición. La petición es que reciba a un ofendido, se le está pidiendo que reciba
a su ofensor. Versículo 19. Yo, Pablo, te escribo, o sea, la petición que acabamos de mencionar y la reflexión teológica, con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Están preciosas estas palabras como fueron escogidas, y lo que vemos en el versículo 19 es una verdad que si no nos detenemos a reflexionar en ella, no vemos la gracia que está manifestada aquí. El apóstol Pablo le está diciendo a Filemón que todos debemos tener una comprensión de nuestra interdependencia. ¿Sí? Hay cosas que nosotros nos debemos unos a otros, físicas y materiales, y nos comprometen en una medida. Pero hay cosas morales y espirituales que no podemos pagar. Por ejemplo, yo recuerdo cuando lo recuerdo intencionalmente, yo recuerdo y amo a la persona que me habló de Cristo. Tengo una deuda impagable con él. La persona que me habló de Cristo. Si no hago intencionalmente el ejercicio de recordarlo a él, puedo pasar días o meses sin ser agradecido a Dios y sin ser agradecido hacia él. ¿Me explico, hermano? Entonces, yo le debo a mis padres la educación que me dieron, no se las voy a poder pagar. Le debo a mi esposa, que nunca me ha limitado para servir a otros. Le debo a mis hijos algo que no les puedo pagar. Ellos hacen que funcione todo esto, yo no lo sabría hacer. Les debo a ustedes, como mis hermanos, algo que no les puedo pagar. Hace 2 años la iglesia me sostiene y es algo que yo estoy agradecido. Y son cosas que yo no puedo pagar y dependo de otros. Pero tú también, hermano. Tú también, así es la vida. Así funciona la vida. ¿Recuerda quién te recomendó en ese trabajo que estás? Te haces memoria y te vas hacia atrás. Por supuesto que la Biblia siempre nos llama a ser agradecidos. Por todas partes nos llama a ser agradecidos y se requiere poner en la mente nuestra continuamente este ejercicio intencional de que somos interdependientes y nos debemos unos a otros. Estamos estudiando entre los hombres libros de oración y es extraño, casi en todas las epístolas Pablo pide que oren por él. Increíble, ¿verdad? Oren para que me sea abierta la puerta y predique el evangelio como debo hablar. Oren para que sea librado de hombres malos. El gran apóstol, el que fue arrebatado, como se interpreta esa escritura, el campeón, ¿verdad? Le pide a sus hermanos que lo lleven en oración, la interdependencia. Hay algo que normalmente, hermanos, no logramos ver cuando nos abruma la mundanalidad y las cosas de este mundo. Cuando estamos hablando de oración, no es esto que a veces entendemos como algo así, como un deber que tengo que hacer, etcétera. Y que ahora no oré y me siento mal. No. Cuando Pablo pide que oren por él sabía que el reino de Dios así avanza. Ahorita tal vez la mayoría de los que estamos aquí no somos conscientes con claridad de lo que implica que el reino de Dios se establezca. O sea, predicar el evangelio a un grupo de personas que nunca ha escuchado el evangelio tiene implicaciones espirituales. Que si no se ora, así como con una dependencia real, no funciona. No tenemos una lucha contra carne y sangre, lo explicó el apóstol, y luego después de eso habla acerca de la oración. Yo no sé si ese sea el concepto de nuestra vida de oración.
o sea, el que tenemos clásico que oramos simplemente para que Dios esté en nuestro servicio, no tenemos problemas. Pero la oración en las Escrituras no tiene este concepto, tiene otro concepto. La vida espiritual no funciona sin oración. Las conversiones no llegan sin oración. El poder del Evangelio no está presente sin oración. Todo lo hace funcionar el Espíritu Santo de Dios mediante la oración. Cuando escribe a los hermanos de a los de Tesalónica, le dice que el Evangelio llegó a ustedes no solo en palabras, sino en poder, en demostración del Espíritu Santo. Y él está hablando de la vida de oración. ¿Por qué estoy mencionando esto? Por la interdependencia. Nos debemos a otros. La iglesia sí funciona. Si está entrelazada y es descrita como un cuerpo. De manera que el apóstol Pablo está pues iniciando su último argumento para que Filemón lo considere y le dice: yo, Pablo, te escribo esto de mi propia mano. Una carta chica, la escribió él. En otras partes se la escribieron y él la firmaba. Filemón debía sentir el peso, ¿verdad? El peso de la influencia. Te voy a pedir, yo, el apóstol que te habló de Cristo, que estuviste junto conmigo, me conociste, yo te estoy escribiendo y te escribo, yo lo pagaré si él te debe. Y luego está entre paréntesis aquí en esta Biblia, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí, ¿verdad? Y sí, hermano, qué palabras tan más hermosas. Permíteme disfrutar de este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Recrea mi corazón en Cristo. Una pregunta, hermano, para hacer un ejercicio del entendimiento de la epístola. Filemón tenía la posibilidad de acceder a la petición de Pablo. Financieramente, también. O sea, Pablo le está pidiendo a Filemón algo que está dentro de sus posibilidades. Finalmente, hermanos, el pecado alguien lo tiene que pagar. En este caso, ¿quién iba a pagar el hurto de Onésimo? ¿Filemón o Pablo? Sí. Si no lo quiere recibir, bueno, entonces yo me voy a ir y voy a ser tu esclavo. O sea, están todos estos argumentos en la mente del apóstol. Si yo no te lo puedo pagar, que sea mucho lo que te robó, bueno, lo que yo puedo hacer es irme en el lugar de Onésimo y voy a servirte como un esclavo. Y son palabras verdaderas, aunque traen de allí pues como una nota de persuasión. O sea, Filemón, tienes posibilidades de perdonarle a Onésimo lo que te robó, ¿verdad? Y entonces iba a Filemón a recibir la carga de ese problema. Es claro que en la Escritura se nos llama a dar con lo que podamos, no lo que no tenemos, ¿lo recuerdan? Cuando se nos pide que demos, se nos dice, cada uno dé como propuso, y va a dar no lo que no tiene, lo que tiene y lo que está en su corazón. Y aquí se le está pidiendo a Filemón, con palabras de amor, bueno, si no quieres perdonarlo, cárgalo a mi cuenta, y si no, pues yo estoy dispuesto a ir. Aquí está el Evangelio, hermano. Aquí está el Evangelio. Sí, un hombre que se está dando cuenta que hay un conflicto de ofensor y ofendido, y tiene los argumentos y la gracia de decir, bueno, Filemón, tú también te debes a otro, Filemón. Tú te me debes a mí. Me vas a cobrar. Algo está así en el pensamiento de Pablo. Pero si es así, yo estoy dispuesto. Y si no te puedo pagar, me voy para allá cuando salga de prisión y me empleo como tu esclavo. ¿Cómo creen que iba a recibir Filemón todos estos argumentos? No se podía hacer para un lado, sin saque. ¿Sí? Pero lejos de eso, más allá de eso,
el apóstol Pablo confiaba en la madurez de Filemón. Confiaba en la obra del Espíritu Santo dentro de este hombre, porque es lo que sigue, como por los argumentos. Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio en ti, en el Señor. Fíjense, está el Señor de por medio y Cristo recrea mi corazón en Cristo. ¿Dónde estaba Pablo? En prisión. ¿Filemón podía recrear su corazón? O sea, él está en prisión, con cadenas tal vez, y allá. ¿Qué pasaría? ¿Qué impacto tendría para la iglesia de Colosas si Filemón se niega a perdonar a Onésimo? ¿Qué impacto tendría para el corazón de Pablo si Filemón se niega a perdonar a Onésimo? ¿Qué impacto tienen las iglesias cuando hay falta de perdón entre sus miembros? Ese es el punto de la epístola, ¿verdad? Sí, hermano, permíteme disfrutar de este beneficio en ti, en el Señor, recrea mi corazón. Versículo 21. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más allá de lo que digo. Maravilloso, ¿verdad? Qué gracia. O sea, el apóstol Pablo, por conocer a un hombre maduro, líder de la iglesia en Colosas, le dice, te lo voy a enviar y sé que por tu obediencia vas a acceder, pero vas a hacer más allá de lo que te pedí. Qué maravilloso es ver la madurez en hermanos así. Aquí lo tenemos. Cuando yo en ocasiones les pido de su misericordia para otros hermanos, ver que van más allá de la expectativa que uno tiene, eso a mí me llena de alegría, como tal vez no lo manifiesto, pero pedir, hermano, me ayuda, sí, y más que eso, se apela a la madurez, al fruto del Espíritu. Qué hermoso, pero también qué difícil es pedirle a alguien que te va a decir, no, ¿y a mí por qué? ¿Va? Es como una falta de comprensión de la esencia del Evangelio. Y somos llamados a ver estos ejemplos. Te escribo confiando en tu obediencia y sabiendo que harás aún más de lo que digo, para situarnos un poco más en lo que la carta dice. No significa que Onésimo debía dejar de ser esclavo. No vemos eso. Si puedes procurar, en otra parte de la escritura, procuren librarse los que son esclavos, pero a los esclavos se les manda estar sujetos a sus amos, y a los amos se les manda considerar a sus siervos. Al patrón se le manda que considere como cristiano, y así como que está emancipada la relación. Y al que es siervo, que considere a su amo como si estuviera sirviendo a Cristo, ¿verdad? Entonces, sé que harás más allá de lo que te pido. Tal vez lo que está pidiéndole a Filemón es que recíbelo, pero bien, con entusiasmo, ¿no? Pues ya llegó Onésimo, siéntate atrás, Onésimo, con la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto lo que dice el apóstol Pablo. Pues no. Lo que hay de contexto, ¿verdad? Sé que lo vas a recibir con alegría. Y como ya era un colaborador allá, va a seguir siendo su chamba, va a limpiar lo que tenga que limpiar. Onésimo como esclavo, bueno, como sirviente, pero más que eso lo va a recibir como un hermano en Cristo. En la iglesia serán iguales. En la casa y en los establos, él es patrón y él es el siervo. Pero en la iglesia, Filemón y Onésimo podían cuidar de la iglesia porque eran colaboradores del reino. Entonces, todo eso está en la mente del apóstol Pablo, que así fuéramos, hermanos. Que cuando alguien está manifestando arrepentimiento sincero, tuviéramos un corazón generoso para hacer aquello que se está pidiendo.
Entonces, te escribo esto, ya estamos por dar la aplicación final. Sabiendo que harás más de lo que te digo, y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. ¿Notan cómo termina casi la carta? O sea, no quedan condicionados Pablo y Filemón. El apóstol Pablo le está diciendo, bueno, yo sé que están orando por mí y Dios me va a conceder eso espero. No se sabe si eso pasó, pero eso siempre está en el corazón de Pablo. También a otra iglesia le dice que oren por él y si el tiempo dice que el Señor no lo permite, pero está en su corazón. Y no hay un conflicto con esto, hermano. Como el que está orando que va a suceder algo y por lo pronto no sucede y tal vez no suceda, pero su confianza está en que está haciendo una petición que es correcta. Hay de por medio todo lo que implica que se dé y se está esperando. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí. Filemón, pues termino mi carta, ustedes están orando por mí. Cuando vayan, prepárame la recámara que siempre me tienes allí. O sea, notan lo que hay aquí de por medio, ¿verdad? Yo les decía cuando inicié esta serie, hermanos, hace falta que la iglesia tenga esas relaciones de confianza, de amor, de espiritualidad, y que dejemos de decir palabras que no cumplimos, no las digamos, ¿verdad? O sea, yo sé que aquí algunos hermanos hay relaciones así, ¿verdad? Ten mi carro y aquí están las llaves, no hay problema, llévatelo y ahí está mi casa, y son palabras verdaderas. Hay otras que las podemos decir por educación, ¿verdad? Pero no, o sea, ahí está mi casa y tal vez tú ya sabes dónde está la llave y eres mi amigo, mi hermano y me hablaste de Cristo y esa confianza, esa madurez. Y así termina la carta. Pero no es todo. La finaliza como lo dice, con un punto en la I, el apóstol Pablo. ¿Quién te saluda? Según el versículo 23, al final, en la despedida. ¿Quiénes eran testigos de lo que podía o no podía ocurrir? ¿Quién es Epafras? El fundador de la iglesia de Colosas. Ahí donde estaba la iglesia tal vez en la casa de Filemón. Bueno, Filemón, te quiero decir que conmigo está Epafras. ¿Quién más? Mi compañero de prisión en Cristo Jesús. Siguiente dijo, Marcos. ¿Qué había sucedido con Pablo y Marcos en el pasado? ¿Sí? Se habían enemistado, pero ahora están juntos. Entonces, Filemón debía entender que es posible la reconciliación. ¿Sí? Bueno, te voy a decir que conmigo está Epafras. ¿Se está dando cuenta de lo que te estoy pidiendo? Marcos, que en el pasado fue un poco cobarde y quedó fuera del ministerio, pero ahora está en el ministerio. Pero hay otra nota, Demas y Lucas. Quisiera yo haber borrado de mi sermón a Demas. Pero es una advertencia, hermano. Se fue para atrás Demas, amando al mundo. Hay muchos que han caminado y hoy no están. Es una advertencia de que tenemos o debemos tener cuidado con nuestra relación con Dios y con la iglesia. Cualquiera que se descuida puede ser Demas. Bueno, voy a incluirme. Cualquiera que nos descuidemos, podemos ser Demas. Demas me abandonó amando a este mundo y andamos con cuidado. Esta es la carta del apóstol Pablo a Filemón. Por último, para tener una aplicación, voy a tomar una nota de la Biblia de la Reforma y dice, en esta carta tenemos las características del amor que produce el Espíritu Santo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en una vida de oración. El amor es agradecido.
como lo vemos en los primeros versículos. El amor hace el bien a otros. El amor cristiano se manifiesta haciéndole bien a otros, lo dice el apóstol Juan también. Y el apóstol Pablo, amando a ambos, Filemón y Onésimo, les está haciendo un bien, está intercediendo por ellos. El amor manifiesta honestidad e integridad. ¿Por qué? El apóstol Pablo sabía de un conflicto y lo trata con mucha sabiduría y con honestidad, con integridad. Tiene que resolver por medio del amor, el evangelio y la gracia una situación que está o puede afectar a una iglesia. Y esta es la que más me encanta y quiero poner en sus mentes. El amor lleva las cargas de los otros. Si lo quieres cobrar, Filemón, yo pago por Onésimo. Y ahí está manifestando la gracia del evangelio. Y por último, el amor cree en lo mejor de otros. ¿Cómo está nuestra clase de amor bíblico? O sea, el amor que es fruto del Espíritu Santo. Se está evidenciando en nuestras vidas. Somos capaces, por la gracia de Dios, de llevar las cargas de otros. Manifiesta en nuestra vida un interés por otras personas. Nos acercamos hacia una integridad cuando respondemos a los conflictos de otros o a nuestro propio conflicto. Como es una carta personal, por supuesto que tiene principios universales. Y yo no sé si el Señor nos haya hablado a nosotros, pero creo que podemos empezar a madurar y a manifestar la gracia del evangelio. Si tiene conflictos, hermanos, arréglelo con la gracia del Señor. Si tiene relaciones interpersonales fracturadas, resuélvalos con la gracia del Señor. Va a manifestar la gloria del evangelio. Hágalo con mucha oración de dependencia. Quizá, como dije, si somos los ofensores, por supuesto que, los ofendidos, la otra persona tal vez no tenga arrepentimiento, pero lo que corresponde a mí, yo tengo que obrar como está mencionado en la carta. Si soy el ofensor, debo tener la actitud de Onésimo, o sea, humillado, sí, un cambio en mi corazón hasta que Dios me dé la puerta y el camino para que el ofendido comprenda que sí estoy arrepentido, que Dios está detrás de lo que yo estoy haciendo y una relación pueda ser nuevamente restituida y la gracia del evangelio pueda ser manifestada. Y por último, ¿cuál es nuestro grado de influencia? O sea, cuando yo hace poco quise intervenir en un conflicto entre un ofensor y un ofendido y mi influencia no funcionó. No funcionó porque en realidad se conocía poco. Yo pensé que tenía más influencia, que podía intervenir. No se pudo hasta ahorita, pero tenemos el último recurso que mencioné, la oración. ¿Sí? O sea, la oración es el medio donde Dios en realidad interviene por lo que no se puede hacer humanamente. ¿Cómo está usted con sus hijos? O sea, si hay un corazón generoso en ese sentido del perdón, o si usted es hijo hacia su padre, aquí tenemos la gracia del evangelio. Y un recurso maravilloso que es la iglesia, la oración y el amor como el fruto del Espíritu. El Señor nos ayude y nos dé la confianza de manifestar la gracia como estos personajes la mostraron. Vamos a cantar su gracia es mayor mientras oramos y pidamos al Señor que nos ayude a ver esas áreas donde podemos
resolverlas con la gracia del Evangelio. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos visto a través de estos 3 domingos. Quedamos asombrados, Señor, cómo estos hombres entendieron el poder del Evangelio, cómo pudieron ver que hay solución cuando el pecado ha destruido relaciones, iglesias, trabajo. El pecado lo mancha todo en nuestras vidas, oh Dios, y en esta tarde que hemos visto con estos 3 sermones lo que dice tu palabra acerca de la gracia, el perdón y el Evangelio, te pedimos que nos ayudes, nos lleves a un caminar de madurez, a que se manifieste el amor en nuestras vidas, que seamos gente que reconcilia, que está dispuesta a intervenir en la vida de otros, y todo bajo tu guía, bajo tus cuidados. Pero hoy también pedimos que si hay algo en nuestro corazón, en el aspecto de que somos ofensores, y aunque la otra persona no quiera todavía escuchar, ayúdanos a tener una actitud de arrepentimiento, a reconocer nuestros pecados y a pedirte a ti que obres para que nos ayudes y podamos moldear y manifestar tu evangelio para la gloria de tu nombre y para nuestra felicidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a cantar el coro, su gracia es mayor, hermano. Amor, mis pecados decide olvidar. Encienda mi siente, olvida mi error. Son muchas, tu gracia es mayor. Gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Su misericordia hoy nuevas son. Gracias, mayor. Gloria a Dios. Tu gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Riquezas de transformó esta deuda y la canceló. Faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Sus misericordias gracias mayor.
Sus misericordias por nuevas son. Olvidé dar la aplicación principal. Tal vez nuestro problema no sea con personas, tal vez sea con Dios. Los pecados hacia Él, ¿verdad? Bueno, es lo principal, ¿verdad? Yo no tengo problemas con los demás, pueden decir algunos, ¿verdad? Pero tal vez con Dios. Y por ahí hubiéramos empezado. ¿No quieren escuchar otro sermón?